Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Duélale al que le duela. Aquí donde no vendemos humo, tampoco lo compramos y vamos construyendo esa nueva versión de fanático. El fanático que entiende realmente de fútbol y que va con argumentos, que debate, que entiende lo importante que es aplicar la autocrítica para mejorar lo que anda mal, para no quedarse aplaudiendo solamente las cosas que están buenas, sino atender las que realmente necesitan atención urgente. Gracias a ustedes, como siempre, por hacer grande este grupo, esta comunidad que va creciendo cada día. Por supuesto, si no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando para hacerlo, porque acá es gratis. Acá no te cobramos por compartir nuestro material y, por supuesto, por exponer tus opiniones, tus comentarios, siempre bien recibidos en el chat, obviamente con respeto. Y, por supuesto, por ese poderoso like con el cual respaldan este trabajo cada semana. Arrancamos. Interesante la situación que está atravesando Jefferson Soteldo y Santos. Jefferson Soteldo ya hace cerca de una semana había sufrido una lesión. En cierto modo la lesión es un edema muscular, algo que se causa por varios motivos. Uno de ellos puede ser la sobrecarga de trabajo, otra por un golpe que se haya recibido. Y el edema muscular pues termina de ser algo que se inflama a través del líquido que termina reteniéndose en el músculo. Jefferson Soteldo había trabajado poco antes del partido frente a Flamengo. Venía con dolores precisamente en su muslo izquierdo. Esos dolores obviamente causados al edema. Al parecer no estaba listo para el partido en el cual frente a Flamengo Pedro Caixinha lo incluye en la nómina de la convocatoria, pero no sale de titular. ¿Qué ocurre? A ver, Jefferson Soteldo a lo largo de la semana trabajó diferenciado. A lo largo de aquella semana llega el partido con Flamengo. Pedro Caixinha, dentro del desespero por el resultado, decide poner a jugar a Jefferson Soteldo y solamente aguanta unos minutos más, se va lesionado. Y se confirmó, posterior a ese partido, que eran 2 fechas de baja que iba a dar como mínimo por la recuperación. A ver, la recuperación para Soteldo va principalmente en el descanso. Las terapias de hielo también para poder reducir la inflamación. Y luego está la etapa de ciertos ejercicios para recuperar la movilidad, pero estos ejercicios tienen que ir a medida que vaya disminuyendo el dolor, para lo cual también hay algunos calmantes que no sé hasta qué límites serán los que le estén suministrando a Jefferson Soteldo. De momento no jugó este fin de semana, volvió a perder Santos. Recordemos que no solamente está lesionado Jefferson Soteldo, que ya tiene rato lesionado Neymar, que incluso se perdió la convocatoria de Brasil por el tema de la lesión. Bueno, en el caso de Santos la situación va de mal en peor. A ver, después de aquel partido que juegan frente a Flamengo, donde se lesiona Jefferson Soteldo, es destituido Pedro Caixinha. Caixinha que había llegado y había pedido que a Soteldo se le dejara en el plantel, que no se le vendiera. Santos en algún momento estuvo esperando una oferta por el valor del jugador, no la recibió nunca. Nunca recibió una oferta por el valor del jugador. Lo más que recibió fue oferta de alguno que otro jugador más una porción en dinero. Y Santos, por el hecho de tratar de bajarle el salario, pues había considerado aquella propuesta. Pedro Caixinha llegó y dijo: a Soteldo no lo toque. Soteldo se queda y estaba dentro de la idea de juego de Caixinha. Cuando llega Neymar empiezan a llegar otro tipo de patrocinantes, obviamente, porque Neymar trae dinero a Santos. Más de lo que le pueda costar es el dinero que ingresa Santos con los patrocinios, con obviamente la boletería. No es lo mismo llenar un estadio cuando sabes que va a estar Neymar en cancha o Neymar dentro de la plantilla que no teniendo un jugador de esas características. Entonces Santos pasó de ser un equipo con muchas dificultades económicas a tratar de retener, de sostener a alguno que otro jugador, entre ellos Soteldo, y después a la llegada de Neymar pues el equipo empezó a ver dinero. Al final Pedro Caixinha no se puede sostener como técnico, los resultados no lo respaldan y siempre la fotografía de un técnico son sus resultados. Esa es la realidad del fútbol, ¿no? Y si el técnico no da resultados, si el equipo no gana, si el equipo no está metido en zona de clasificación, pues simplemente los procesos se acaban. Y es lo que le ha sucedido a Pedro Caixinha. Su lugar ha sido ocupado por César Sampaio de manera interina. Y por allí surgió la posibilidad de la llegada de Jorge Sampaoli. Para Soteldo hubiese sido buenísimo, porque creo que
quizá uno de los técnicos que más provecho le ha sacado a lo largo de toda su carrera a Jefferson Soteldo ha sido precisamente el técnico argentino, Jorge Sampaoli. Con Sampaoli, Soteldo se acostumbró a tener solidaridad defensiva, algo que quizás no se le vio en sus equipos anteriores. Con Sampaoli, Soteldo mejoró muchísimo en su fútbol asociativo, soltó más la pelota, compartió más, atacó más el espacio, aprendió a jugar mucho más sin pelota. Hay muchas cosas que mejoraron en el fútbol de Soteldo con la presencia de Jorge Sampaoli. Nos podrá gustar o no las propuestas de Sampaoli, pero definitivamente Soteldo mejoró muchísimo con él. Y creo que pudo haber sido ese técnico que a Soteldo le sirvió mucho a lo largo de su carrera. Ahora, con Caixinha las cosas no salieron bien. A los malos resultados, pues se le sumó la lesión de Neymar, la de Soteldo creo que es la última que rebosa el vaso. Llega Sampaio, se empiezan a establecer los contactos con Jorge Sampaoli, y Sampaoli, aparte de lo costoso que es, pero ya entendiendo que está Neymar, pues hay dinero, por decirlo de alguna manera. Dinero, ya les decía, de sponsors, de una cantidad de cosas. A ver, Sampaoli, ¿qué ocurre con Jorge Sampaoli? Sampaoli estaba pidiendo algunos fichajes, no para esta temporada, pero sí para la apertura en el verano, que se salieran a buscar algunos jugadores. Uno de los que estaba solicitando era Luca Veríssimo, que es un jugador que siempre lo ha confesado Sampaoli y le agrada muchísimo. El otro es Gastón Martirena, el uruguayo que actualmente juega como lateral derecho. Y también estaba pidiendo un volante para agregar, obviamente, dentro del tema Neymar, tema Soteldo, dar un equipo con otro rostro, con más jugadores de buen trato de pelota, de verticalidad y de velocidad. El tema es que Santos le dice, por ahora eso no te lo podemos complacer. No podemos asegurarte que vamos a fichar a estos jugadores en el verano. Y eso ha distanciado a Santos y a Jorge Sampaoli. ¿Esto qué puede afectar a Soteldo? Bueno, puede afectar a Soteldo o a cualquier otro jugador en la medida que llegue un técnico al que no le agrades. Con Sampaoli uno podía entender que Soteldo le iba a ir muy bien. Repito, la presencia de Sampaoli en Santos en su momento sirvió para que Soteldo creciera más como futbolista. Y el no tener esa posibilidad ahora, pues pudiera representar que llegue otro y le dé otras asignaciones distintas a Soteldo. Por lo menos con Pedro Caixinha, Soteldo no juega en el puesto de extremo por izquierda, juega más por derecha y a veces de medio, de media punta. De media punta es el puesto que le han asignado a Neymar, pero estando Neymar lesionado desde mucho antes, pues Soteldo terminaba jugando de media punta, a veces de extremo por derecha, muy poco en el extremo de la izquierda, que es donde Soteldo quizá se le ve el mejor fútbol, ¿no? De todos modos, soy de los que piensa que Soteldo por capacidad es un futbolista que hay que disfrutarlo con cierta libertad, ¿no? Con Sampaoli sí era un puesto de extremo izquierdo clavadito al estilo de lo que quizás es lo mejor que muestra Soteldo, ¿no? Donde quizás Soteldo se siente más a gusto también, porque en eso pesa y mucho la situación. Bueno, de momento así están las cosas para Soteldo, recuperándose de esta lesión, esperando que Santos encuentre el camino digo en los resultados, y que encuentre también un técnico. Por ahora está Sampaio, pero como el fin de semana les volvió a ir mal, en el partido frente a Sao Paulo, donde también, por cierto, jugó algunos minutos sobre el final Nahuel Ferraresi, pues entonces la situación de Soteldo está todavía allí en stand-by. Santos necesita un entrenador que esté a gusto con el perfil de futbolistas que tiene y que Santos pueda empezar a ganar, porque más allá que tengas los jugadores que tengas y el entrenador no logre las victorias, pues, como les decía, esa última fotografía está en el resultado y no en qué tan bien pueda jugar un equipo. Soteldo pudiera estar una semana más fuera o tal vez un poquitito más. Todo depende de la evolución que tengan los próximos días, pero esperemos verlo pronto a Jefferson Soteldo jugando con Santos y que se ponga a tono, porque aunque nos quedan bastantes semanas, recordemos que el 4 de junio hay un partido importantísimo para la Vinotinto recibiendo a la selección boliviana, partido que hay que ganar sí o sí. Duélale al que le duela. Qué bien lo de César Farías, ¿no? A ver, ahora asume el liderato en Colombia de manera solitaria. El Junior de Barranquilla de César Farías vuelve a ser una de sus figuras, aunque no goleador, pero sí figura en el manejo del partido, Luis Cariaco González. Siempre
siempre sacamos a colación lo mismo, ¿no? Quizás César Farías no se le veía como ese técnico que pudiera llegar y estar haciendo lo que está haciendo con Junior. Se le exigía mucho, se le criticaba muchísimo más a César Farías. Se le colocaba hasta en una situación, me atrevería a decir, incómoda, ¿no? César Farías había alcanzado en puntos a Millonarios, es decir, el Junior tenía los mismos puntos que Millonarios. Millonarios le pospusieron su partido de este fin de semana porque había un concierto, por cierto, había un concierto en el Campín, en Bogotá, y no podía jugar Millonarios. El hecho de que Millonarios no jugara ese partido y Junior, recibiendo Alianza, ganara 2-0 con el partido que se juega Junior, que juega un partidazo, y lo termina ganando con contundencia 2-0, coloca a Junior de Barranquilla primero en la clasificación. Pero no solamente eso, quedan 5 jornadas todavía del campeonato regular en Colombia, y ya se clasificó a el octogonal el Junior de César Farías con la victoria de este fin de semana. Entonces César Farías logra con Junior, César Farías y Luis Cariaco González logran con Junior ser el primer equipo clasificado a la postemporada, por decirlo de alguna manera, a los octavos de final del fútbol colombiano, más allá de todas las críticas que recibió el venezolano. César Farías ha logrado implantar ese estilo suyo de ser un equipo de riesgos calculados. Es un equipo que no se arriesga en exceso, es un equipo que defiende bien, sí, que prioriza defender bien, pero que prioriza la pelota dividida, que también gusta del juego asociativo, porque para los que tengan la idea de que, bueno, César Farías es el puro pelotazo, no, César Farías no es que es el pelotazo. El jugar los balones largos en profundidad, tratar de atacar las espaldas de los rivales, también viene dependiendo del rival que tienes por delante y dependiendo del plantel con el que estás jugando. No es que César Farías no le guste o no le gustara en el pasado jugar a otra forma de fútbol. Es obviamente que esto tiene que ver con los rivales que tienes y el perfil de futbolistas con los que cuentas. Este Junior no es que juega el pelotazo, como tampoco jugaba el pelotazo el Aucas. Entonces el que les dice eso, poco ve de fútbol, poco entiende el fútbol. Igualmente cuando dicen, no, es que, bueno, en el caso mismo de Dudamel. Dudamel no le gusta jugar fútbol, sino le gusta el pelotazo. A ver, el pelotazo no existe como táctica de fútbol. Porque el pelotazo se entiende a reventar la pelota a lo que salga. Eso, el que prepara un equipo de fútbol no va haciéndolo por esa vía. Pero obviamente el balón largo es una forma de atacar a ciertos rivales. Cuando tú tienes un equipo que no está tan dotado para ganar duelos individuales o duelos asociativos en espacios de terreno como la mitad de la cancha, tienes que acudir a ganarle la espalda a los rivales si tienes jugadores hábiles y fuertes para ir a atacar el espacio. Por eso es que se juega la pelota larga, no el pelotazo. El pelotazo, para empezar, ya como expresión está muy fuera del fútbol. A ver, les voy a traer un ejemplo. En los años 80, Italia se caracterizó por ser la etapa más rígida, aunque siempre lo hicieron por muchos años, pero hasta los 80, digamos, Italia era las selecciones más defensivas, las que más te aprovechaban el juego en el ataque a las espaldas. Los alemanes, con todo de que siempre en los 80 todavía eran selecciones que tenían muchos jugadores que supieran jugar con la pelota, eran selecciones que te trataban de llegar al arco rival en 2 y 3 pases. Eso no significa que jugaban al pelotazo, significa que sabían jugar la pelota larga, sabían atacar los espacios a las espaldas de los defensores rivales. Eso le sirvió a Alemania, le sirvió a Italia en varios tramos de su historia. No es que a Venezuela le haya servido, no le ha servido, pero era una forma de jugar contra muchos rivales, no solamente de César Farías, ojo, no solamente de Dudamel en su momento, sino de varios entrenadores. Pelotazo, digo yo, es de pronto lo que sucedía con las selecciones de Venezuela en los 80 cuando le tocaba enfrentarse a Brasil. Y Brasil te arrinconaba, te metía en tu área y la única respuesta de esa era tirar un pelotazo a ver si alguien llegaba. Era sacarse la pelota de encima. Pero nadie prepara un equipo para ir a reventar pelotas como loco. Nadie. Y no es el caso de César Farías. Cuando usted ve jugar al Junior de Barranquilla se da cuenta que eso no es tal. Una cosa es ser un equipo muy disciplinado, muy ordenado, tácticamente, de buen trabajo defensivo, de buen control de las pelotas quietas. Y otra, ser un equipo que esté buscando reventar cualquier pelota y mandarla a la mitad de la cancha.
A mí, la verdad, yo vi jugar a Junior el fin de semana, el partido que le ganan a Alianza, y me gustó mucho lo que vi. Me gustó mucho. Y el trabajo de Luis Cariaco González. Luis Cariaco juega de 10, juega de media punta. Es un jugador que da pausa, que se asocia, que busca desarrollar el juego, alimentar de balones filtrados. Ese es el trabajo de Cariaco. Entonces un jugador con esas características no entra dentro de un esquema que me vayan a decir es que vamos a jugar al pelotazo, vamos a jugar a reventar, ¿no? Entonces esa sí es una característica que tiene este Junior de Barranquilla. Después dirán, bueno, pero ¿por qué no lo hizo con tal equipo César Farías? Bueno, porque no tenía los jugadores para ello, o porque ante los rivales que se enfrentaba había que jugar con otras herramientas. No siempre, a ver, si nosotros queremos salir a jugar como Brasil, contra Brasil, de pronto el Brasil de hoy en día, con los jugadores que hoy tiene Venezuela, puede que le podamos llevar algunas luchas individuales en el terreno. Puede que en algunas fases del partido en el colectivo le podamos imponer el juego. Ahora, hay versiones que hemos tenido de selecciones o de jugadores, o por perfil de jugadores ciertamente, que no nos da para jugar, por muy talentoso que creas que sea el jugador, no te da para ganarle la batalla con facilidad a jugadores que son mucho mejores. Nos pasó muchas veces. Entonces, a ver, no el hecho de que quieras parecerte jugando a Brasil significa que le vas a poder ganar a Brasil, o que te quieras parecer jugando a Argentina que le vayas a ganar a Argentina. No siempre es así. Hoy en día, afortunadamente, Venezuela ha logrado tener un perfil diferente de jugadores que no se tuvo en el pasado. Hoy tenemos muchísimos volantes de recuperación y muchísimos volantes de creación. Hoy tenemos muchos más jugadores con capacidad para jugar de media punta que en el pasado. En otras épocas, a ver, yo recuerdo, en los años 80 eran pocos los 10 que tenía Venezuela para llegar a la selección. Eran muy pocos. Porque, a ver, generacionalmente no se dieron ese perfil de futbolistas. Por años a Venezuela no se le daba en el perfil tener laterales de proyección, salvo René Torres y Emilio Campos y ya. Y entonces hasta que llegó una generación en la que, bueno, empezaron a aparecer los Vallenilla Pacheco, los Turbo González, los Zurdo Rojas, Elvis Martínez, empezaron a aparecer laterales con esa característica. Pero eso forma parte también de las generaciones que van surgiendo en un país, como para tú poder tener jugadores elegibles para esas posiciones. Bueno, en sí le está yendo bastante bien a César Farías. Ojo que con Dudamel, precisamente Dudamel, su equipo, el Deportivo Pereira, tenía que jugar este fin de semana con Millonarios. El partido que les dije se suspendió por un concierto que se iba a dar en el Campín. Está a 6 puntos con un partido menos, el Deportivo Pereira, de la zona de clasificación. Es un octogonal en Colombia, clasifican 8. Entonces hoy el Pereira no es que esté eliminado. El Pereira, el que llegó, Dudamel llegó para ver si lo logra clasificar. Ya le ganó el primero al Deportivo Cali, que justamente es ese puesto 8. Y es un rival directo para el Deportivo Pereira. Quedan 5 partidos. 5 partidos de la ronda regular, por decirlo de alguna manera, en Colombia. Son 15 puntos. Tal vez se puedan dar las combinaciones para que Pereira reduzca esa diferencia que hoy en día hay de 6 puntos con el último de los que entraría en esa clasificación al octogonal, donde ya está Junior de César Farías como único equipo matemáticamente clasificado. Creo que le puede alcanzar a Pereira si se dan los resultados. Los resultados hay que buscarlos, ¿no? Recordando un partido menos, porque no pudieron jugar contra Millonarios de Bogotá, así que fue una semana completa de trabajo que se le presentó a Dudamel, cosa que no tuvo para el primer partido frente al Deportivo Cali, no tuvo tantos días de trabajo Rafael Dudamel. Tiene todavía esperanzas de conseguir la clasificación. Por ahora, el que es líder en el fútbol de Colombia es un entrenador venezolano y con un media punta en el equipo venezolano también, Luis Cariaco González. Duélale al que le duela. Hay una especie de análisis que a mí me gustaría ir haciendo. No lo vamos a hacer siempre, ni con todos los sectores de la cancha, pero siempre es bueno ir sabiendo cómo está el presente. No la actualidad, no si marcaste gol ayer y si llevas tantos, no, sino más que todo el presente de ciertos jugadores. De jugadores que son convocables o de los que andan en la órbita de la selección de manera permanente.
pensando de cara a lo que viene. Venezuela el 4 de junio va a enfrentar a Bolivia en su próximo partido de eliminatorias y después debe ir a Montevideo para jugar contra Uruguay en esta eliminatoria de la Copa del Mundo, en la cual de momento Venezuela es séptima y tiene puesto de repechaje. Todavía hay que asegurar ese puesto. Bueno, se me había ocurrido empezar a ir analizando ese presente de algunos jugadores, ¿no? Y bueno, hoy podemos empezar a hablar un poco de algunos delanteros, ¿no? De ver el presente de algunos delanteros que en algún momento estuvieron en la selección o que aparecen en la órbita de la selección nuevamente o han estado en los últimos llamados. Todo esto aprovechando porque, la situación por ejemplo, de Joseph Martínez es importantísimo. Es interesante lo que acaba de suceder con Joseph Martínez, que volvió a marcar. Uno de pronto en algún momento veía como que a Joseph Martínez se le había ido esa capacidad de ser un tipo determinante y goleador. Lo que había sido con Atlanta United todavía está como bastante fresco y como algo muy importante para el fanático venezolano, porque en 2018 Joseph la rompió por todos lados. Y después de sus lesiones, su salida al Inter Miami, sus idas y vueltas, pareciera ser que San José es una nueva oportunidad para él, sobre todo en esta temporada, porque ya la campaña anterior, pues las cosas estaban muy sentenciadas, ¿no? Y cuando uno repasa esa actualidad y ves en los números, son 7 partidos y ya lleva 4 goles Joseph Martínez. Claro, en 2 partidos ha marcado. Marcó el hat-trick el otro día y volvió a marcar el fin de semana. Y decir, bueno, es el 6º goleador histórico de la MLS. Sí, es el 6º goleador histórico de la MLS. Lugar al cual no llegaron muchos. Joseph Martínez vale decir que tuvo un gran 2018, que fue aquel año en el que con el Atlanta United lograron el título, dirigidos por el Tata Martino, en compañía de una sociedad bárbara que había creado en ataque junto al paraguayo Miguel Almirón, hoy en día de regreso también en la MLS, ex jugador del Newcastle United. Y Joseph Martínez en aquella temporada ganó la Liga, ganó la Conferencia del Este, fue el máximo goleador, fue electo el mejor jugador del campeonato en la MLS, fue jugador también ganador del MLS All Stars, también fue el mejor jugador del All Stars, que lo jugaron, si mal no recuerdo, contra la Juventus, porque anotó en ese partido también Joseph, y fue la figura de la final de la MLS en aquel año, que le ganan al Portland Timbers que dirigía Giovanni Savarese. Obvio que Joseph Martínez, de 2018 para acá, está muy lejos de aquel nivel que mostró en aquel momento. Pero hoy, digamos, un Joseph que corre menos en la cancha, que se reinventa, que es un poco más selectivo, podríamos decir, de las acciones. Con esa experiencia, pues le está sirviendo para volver a entrar dentro de las estadísticas y los números. Por ahora ese 6º lugar pues no se lo van a sacar, obviamente son 121 goles en su carrera en la MLS, pero lo importante es que estamos recuperando una buena porción de aquel Joseph Martínez de algún momento. Si vemos el partido contra Perú, Joseph Martínez es uno de los que más ocupa a los defensores peruanos. Es a él al que le hacen la falta, que termina siendo el penal que sentencia a Salomón Rondón para la victoria de Venezuela. Venezuela que tenía más de un año que no ganaba en eliminatorias. Y digamos, en cierto modo, ese regreso sirvió y mucho para que Venezuela no solamente ganara el partido, para que Venezuela volviera a meterse con el sueño de lograr ir a su primer mundial, porque tras esa victoria Venezuela entró de vuelta en el repechaje, combinado con el empate que tuvo Bolivia contra Uruguay. Entonces hoy Joseph es uno de los que goza de mejor presente. Mejor presente también podemos hablar de Salomón Rondón. Los números de Salomón son bárbaros. Eso ha llevado a la directiva de Pachuca a ratificarle la confianza y a renovarle el contrato. Salomón Rondón lleva, en los 17 partidos que ha jugado, lleva 3 asistencias, si mal no recuerdo, y 9 goles. 9 goles más de las 3 asistencias. Salomón Rondón, creo hoy, sigue siendo el mejor delantero venezolano, por lo que va demostrando en su presente, porque es titularísimo donde vaya, porque tanto en selección como en Copa América, como con las eliminatorias, como en sus clubes, siempre está. Y cuando digo siempre está, es que anota, es que es titular, es que te va forzando el partido, te va desgastando los centrales, o sea, te condiciona mucho al rival. Entonces pregúntale a cualquier defensor central en cualquier parte de Sudamérica
cuando les toca marcar a Salomón Rondón, qué es lo que piensan y cómo terminan de agotados y de exhaustos. Porque es un tipo que no es para nada fácil de marcar. También dentro de esa buena actualidad uno puede encontrar, bueno, Yonder Cádiz no ha vuelto a marcar, pero a ver, son 7 goles los que anotó hasta el momento, 3 asistencias, también 17 partidos para él. No son malos números para Yonder Cádiz. Haber participado en 10 goles en 17 partidos es muy buen número para el delantero originario de Catia. Saúl Guarirapa no le ha ido tan bien con el gol, aunque ha logrado alternar con titularidad y suplencia. Es un jugador que siempre está dentro de la consideración del Dinamo de Moscú. En el Dinamo, Guarirapa tiene 2 goles en los 16 partidos que ha jugado. Suele ser un jugador que ataca los espacios por su velocidad. No es un 9 natural. Es alguien que quizá se le facilita el fútbol jugar a unos 15 metros fuera del área. Tal vez creo que necesita mejores sociedades para crecer, para estar mejor, Saúl Guarirapa, para ser ese delantero que de pronto uno cree puede encontrarse con él. Creo que es un jugador que tiene las características para acercarse a lo que en su momento fue Salomón Rondón cuando tenía esa edad. Creo yo que por ahí va la capacidad de él. Uno que no le está pasando tan bien últimamente es Alejandro Marqués. Venía en alza y de pronto ha perdido la titularidad. Lleva creo que 3 partidos seguidos sin ser titular, jugando sí, porque viene y juega algunos minutos viniendo desde el banco. Alejandro Marqués no es titular desde el 8 de marzo y el promedio desde el 8 de marzo para acá está alrededor de los 20 minutos por partido. Entra cuando están por el minuto 70, a veces un poquito más, 67, 68, por allí suele ser el momento en el que Alejandro Marqués está entrando a los partidos, está lejos del gol. Vale decirlo, pese a todo ha marcado 9 goles en los 29 partidos que ha jugado. No es mal número para Alejandro Marqués, pero hoy es André el que le ha quitado el puesto de titular, un atacante joven portugués, que es el que está de titular como 9. Y entonces eso limita las posibilidades hoy de Alejandro Marqués, que para eso solamente tiene una solución, tiene que ganarle el puesto. Ganarle el puesto al que hoy es titular en Estoril. Y es una obligación, una asignatura pendiente para Alejandro Marqués, como asignatura pendiente es, por ejemplo, para Ernesto Torregrosa. Torregrosa también alterna titularidad con suplencia, como lo de Guarirapa. Torregrosa suma 2 goles ha marcado. ¿No para ver? Sí, 2 goles en los 18 partidos que ha jugado con Carrarese. Ernesto Torregrosa en la Serie B de Italia. No son grandes números. Sergio Córdoba sí es titular indiscutible, por cierto, en su equipo, pero no está haciendo demasiados goles últimamente. 8 goles, se quedó atascado en 8 goles, ya son 29 partidos. Además lleva 3 asistencias también Sergio Córdoba, pero es un jugador inamovible del 11 titular. Entonces es un jugador que por presente tiene fútbol, tiene actividad, tiene constancia de juego. Que quizá, bueno... está con el santo un poquito de espaldas porque no se le está dando el gol en las últimas semanas, pero sí está por allí. Jan Hurtado, me han preguntado mucho por Jan Hurtado. Jan Hurtado lleva, desde que llegó a Gimnasia, desde que regresó a Gimnasia, tras la rescisión del contrato con Boca, a Gimnasia de Esgrima de la Plata, ha jugado 6 partidos. Los 3 primeros fue suplente y vino desde el banco. Los últimos 3 ha sido titular. No tiene goles, no tiene asistencias. No ha logrado marcar. Recordemos que se armó una gran polémica con la presencia de Jan Hurtado en la última convocatoria de la selección. Yo soy uno de los que pensé en aquel momento que no era idónea su convocatoria por encima de otros jugadores, porque si no estaba jugando, si no habías marcado goles hacía varios meses, pues no justificaba mucho. Claro, eso no tiene que decir que por no haber jugado mucho, no marcar muchos goles, no esté mejor para la idea que tiene el entrenador. El entrenador los conoce mejor que nosotros, ¿no? Uno solamente advierte o analiza o comenta o opina lo que le parece. Y yo lo sostengo. En aquel momento lo que dije, lo sostengo hoy en día. Yo creo que en aquel momento había jugadores que tenían mejor presente que Jan Hurtado. Eso no tiene nada que ver de ir en contra de Hurtado, del Bocha Batista, pero sí era una situación pública y notoria de lo que era el presente, por ejemplo, de Córdoba,
el propio Alejandro Márquez, que para ese momento pues decidió Batista. No está, repito, atravesando su mejor momento ni en frecuencia de opciones o de situaciones, sino simplemente no le está yendo bien. Por cierto, Adalberto Peñaranda, aunque yo lo identifico y lo tengo más como un extremo, por su capacidad para generar fútbol, Adalberto Peñaranda está jugando en Atlético Bucaramanga como un doble punta. Está jugando como delantero, es, digamos, su posición alterna. En los 7 partidos que lleva Adalberto Peñaranda, no ha marcado goles. A ver si tengo por aquí algún registro de cómo va a nivel de minutos. También viene siendo titular. No juega normalmente los 90 minutos, pero no ha marcado. Uno entiende que si vas a reconvertir a Adalberto Peñaranda y lo vas a poner a jugar en posición de ataque, pues vas a hacer que juegue por fuera, que parta 10, 15 metros fuera del área, por su velocidad, por su capacidad. Adalberto parece que en Colombia logró encontrar esa estabilidad, por eso quería marcarlo separar lo que es el presente de lo que es la parte de estadísticas. Cuando empecé a hablar del presente precisamente de los delanteros, porque Adalberto Peñaranda, su presente pareciera ser alentador porque está jugando, porque viene jugando aunque no se encuentre con el gol, viene participando en el ataque, fijo en el 11 titular, y hace algún tiempo pues lo que sucedía con Peñaranda es que no tenía buen momento, donde iba terminaba o en el banco o terminaba excluido del equipo o terminaba fuera de las convocatorias o terminaba lesionado por larguísimos periodos de tiempo. Y hoy parece que ha encontrado a Adalberto Peñaranda en Colombia un lugar donde, bueno, ya digamos empezó, por un lado, a hacerse con una titularidad. Ya eso es una ganancia para alguien como Adalberto Peñaranda. Todos reconocemos que Adalberto Peñaranda en su momento, por fútbol, era un jugador que pintaba para perderse de vista. Y también todos coincidimos que con esa misma capacidad que tenía para mostrarse como un gran futbolista, pues también terminó por desaprovechar muchísimas cosas. Todavía la vida le sigue dando oportunidades y esta es una de ellas y al parecer está encontrando un rumbo. Ojalá empiecen a llegar los goles y tengamos una mejor versión de Adalberto Peñaranda, porque la verdad que la creatividad de fútbol que siempre mostró, la capacidad que tuvo, a nosotros nos sigue quedando pendiente verla al nivel ya superior. Ojalá la termine de encontrar de manera definitiva. Parece que pudiera estar encaminado para eso. Duélale al que le duela. Excelente siempre el apoyo que ustedes nos dan, que hacen que esta comunidad crezca. Por cierto, les quería decir, dentro de poco va a cambiar el canal. No va a dejar de ser el canal que he creado yo. No va a dejar de ser el canal de Richard Méndez, pero sí vamos a pasar a dar un paso más. Nos vamos a convertir en algo un poquitito más grande. Próximamente pasaremos a hacer 433 TV o 433 Televisión. Va a seguir siendo mi canal de YouTube, pero vamos a estar dando un paso más importante, más amplitud de programación. No va a ser solamente mi rostro el que ustedes van a poder ver acá, va a haber otro tipo de programación también. Se van a mantener las cosas que hago yo normalmente, se va a mantener el podcast Duélale al que le duela, va a seguir estando los análisis en la canchita, vamos a seguir teniendo de vez en cuando por allí la Negreineta, que es aquella sección de análisis arbitral que de vez en cuando, muy de vez en cuando, debo decirlo, lo hacemos. Pero vamos a ir incorporando a otras personas, otros rostros, vamos a ir haciendo crecer este canal ya más como un canal un poco más amplio, más voces, para que tengan ustedes también un menú más acorde a lo que ustedes quieran, ¿no? Hay personas que siguen un canal pero prefieren ver lo que hace alguno de esos talentos que aparecen en ese canal y no a otros. Bueno, es parte de lo que queremos ofrecerles en la amplitud, ciertamente. Entonces, para que no les tome por sorpresa, de pronto un día vean que la imagen, el avatar del canal es distinto, el nombre cambie, pero es por eso, porque lo estamos llevando a un paso más adelante y próximamente haremos el anuncio oficial de ya el cambio de canal, de ser el canal de Richard Méndez a ser 433 TV, en el cual seguramente pues seguiremos creciendo y seguiremos
buscando rodearnos de personas que piensen muy parecido a nosotros en el sentido de lo que queremos. Aquí no se trata que la opinión o la idea mía sea la que se imponga por encima de los demás, ¿no? Pero que seamos una comunidad que, repito, sea autocrítica, sea exigente, sea una comunidad que analice el fútbol, pero que lo entienda desde el punto de vista siempre de los argumentos. Gracias como siempre por hacernos crecer, por ese poderoso like. Este es el momento de darle like, no dejarlo perder. Muchísimas gracias como siempre. Esto fue Duélale al que le duela. Dios los bendiga.